¿Qué tal, querido público? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Soy TV para soychile.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a través de nuestras plataformas digitales. Soy Kim de la Rosa y hoy vamos a exponer un tema que es bastante necesario para la salud de la población y precisamente es la falta de actividad física que han tenido para realizar durante la pandemia principalmente o los deportes que se han visto disminuidos precisamente por el tema de la pandemia, como les comentaba. También nos van a entregar tips acerca de cuáles son los regalos que pueden incentivar el deporte o la realización de actividad física, y para aquello nos encontramos con el director de Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián. Él es Patricio. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme y espero aclarar algunas dudas referente a esto de la inactividad física. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la información que tú nos tienes que entregar como experto, también como director, como te comentaba, de Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián, nos van a ayudar mucho para poder entender tanto el contexto como también todas las medidas necesarias que tenemos que tener en consideración al momento de realizar actividad física o deportes a modo general. Para comenzar, me gustaría, Patricio Arroyo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Que nos puedas comentar, aunque parezca muy cliché a modo general, pero la información cuando viene desde un experto como tú es mejor aún. Entonces que nos puedas comentar qué tan importante es realizar actividad física o deportes a nivel general. eh, bueno, mira, la, la evidencia científica ha demostrado que la actividad física como tal es uno de los principales fármacos que ayuda a contrarrestar a enfermedades asociadas a la inactividad. Estas se conocen como enfermedades no transmisibles, las cuales se encuentran la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, muchos cánceres, en los cuales son preocupantes para la población, principalmente para la calidad de vida de las personas. Y se ha demostrado que el ejercicio, como es un fármaco, al entregarlo en dosis adecuadas, genera una prevención de la aparición de estas enfermedades y promueve la salud de la población, mejorando las expectativas de vida y dándole, como te decía, una mejor calidad de vida a la persona en el momento de aumentar en años. Y a partir de aquello, ¿cómo se ha visto perjudicado por el tema de la pandemia al realizar esta actividad física y cómo repercute también en lo que tú nos comentas acerca de estas mejorías que existen para ciertas patologías, etcétera, como una especie de fármaco, digamos? Efectivamente, en la pandemia, esto de estar encerrado ha generado, se han visto como dos imágenes dentro de esto. Primero que todo es que efectivamente la gente que hacía actividad física periódica dejó de hacerla en algún momento, principalmente porque se sentían perjudicados por la utilización del espacio. Generalmente las personas trotan, andan en bicicleta, pero con el tiempo se ha visto que existe una adecuación de los ejercicios y algunas recomendaciones a través del Ministerio del Deporte, por ejemplo, de hacer actividad física en espacios reducidos y es una de las principales recomendaciones que dio el Ministerio de Salud, principalmente por el estrés que generaba el encierro y la actividad de teletrabajo. ¿Mm? Ujú. Por lo tanto, efectivamente la gente ya que en su casa relativamente lleva mucho tiempo, llevamos más de 9, 10 meses, donde algunos pueden salir, otros no, pero ha tenido esta periodicidad de hacer ejercicio todos los días o 3 veces a la semana. Claro, efectivamente, Mm. tal como lo comentabas, Patricio, y desde ese punto en particular, ¿cuáles son las recomendaciones de organismos que son expertos en esta materia, o bien cómo lo están llevando a cabo ustedes desde Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián, perdón? Eh, Bueno, en general las recomendaciones son que las personas, obviamente, si quieren retomar su actividad física, que no se olviden de que el hacer ejercicio no es una cuenta de ahorro, por lo tanto, todo lo que no hicieron se perdió rápidamente, todo lo que es la condición física y el rendimiento. Por lo tanto, tienen que empezar de niveles más bajos, a los cuales estaban antes de
de detenerse en el ejercicio. Eh, eh, hay, ha habido un boom y se ha potenciado mucho lo que es el ejercicio online, en el sentido de que la gente se están haciendo asesorar a través de especialistas con, con páginas como Zoom, por ejemplo, u otras plataformas, donde las personas son dirigidas desde sus casas para hacer ejercicio. Pero siempre es importante y se sugiere que previo a la realización de ejercicio exista un chequeo médico completo donde te den como la autorización para que puedas hacer ejercicio. En la universidad, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación en un programa que se llama Tutores para Chile, donde nuestros estudiantes, si bien están realizando las prácticas, tanto las prácticas de cursos inferiores como las prácticas profesionales, trabajaron directamente con grupos de estudiantes donde se les fomentaba el hacer ejercicio, porque la población donde más se ve afectado esto es la población adolescente. ¿Mm? Sí, de hecho, me parece súper importante lo que tú comentas acerca de este programa. Me parece súper interesante también que se esté llevando a cabo a modo de práctica y de realización de actividad física. Por tanto, el hecho de que los mismos alumnos de la universidad y se hayan puesto con este programa en conjunto con el ministerio me parece súper bueno para la población en el fondo. O sea, es importante, como indicas tú, el realizar deporte constantemente y, y en el fondo, pero entonces la recomendación antes de llegar y realizar un tipo de deporte es tener como una especie de ficha técnica en la cual un médico en el fondo haya evaluado las condiciones de cada persona, ¿verdad? Sí, efectivamente, por lo menos hacer un chequeo médico de rutina donde se tomen algunos parámetros fisiológicos para que las personas tengan la seguridad de que pueden hacer ejercicio. Lamentablemente hay muchas personas que siguen algunas recomendaciones a través de canales de YouTube donde solo imitan una rutina de ejercicio, la cual no es medible en ellos la intensidad del ejercicio, lo cual puede ser perjudicial. Como te decía, si consideramos el ejercicio como un fármaco puede generar una sobredosis cuando se da en niveles superiores a lo recomendado. ¿Mm? Claro, sí, sin duda. Patricio, y en esa línea, ¿qué grupos de la población crees tú que deberían tener mayor actividad física y por qué razones de ese modo? O sea, yo creo que todos tienen que tener cierto grado de actividad física. La Organización Mundial de la Salud hace 3 semanas, 2, 3 semanas, lanzó las recomendaciones de actividad física para la población en el mundo, tanto por grupo etario como algunas condiciones especiales como embarazadas, y personas con situación de discapacidad, pero toda la recomendación tiene que ver con los 300 minutos a la semana, que si uno lo divide por 5 son 60 minutos, 1 hora al día. Eh, eh, a mí siempre me ha preocupado de nuestros niños principalmente. Yo creo que ya los viejos estamos en una condición que, como dicen que los perros viejos no aprenden trucos nuevos, somos un poquito más duros de poder entender de que el ejercicio es algo fundamental para tu vida y no es solo algo que yo hago desde una consecuencia estética, que es lo que pasa en la gran mayoría de las personas adultas. Pero los niños yo creo que es muy bueno abordarlos y tratar de generar en ellos hábitos de vida activa. Eh, y no es fácil, no es fácil, las condiciones no te ayudan mucho, estar siempre, imagínate, están encerrados, tienen clase online, después hacen sus tareas online, después para tener un tiempo de ocio pueden estar viendo tele o pueden estar jugando con su celular o con sus tablets, lo cual significa que están más de 12 horas acostados, y eso es preocupante. O sea, la condición física de nuestros niños, sobre todo, hay una evaluación de la condición física que aplica el ministerio, que en las clases de educación física de niños de octavo básico. Y una de las cosas que más ha preocupado dentro de sus resultados es que se está cambiando la composición corporal de nuestros niños. Entonces está disminuyendo la masa corporal, está aumentando la masa grasa y esto va a generar que estos futuros adultos tengan enfermedades asociadas a la inactividad en edades muy tempranas. La diabetes siempre ha existido, pero tú podías encontrar una persona con 70 años, 80 años con hipertensión o con diabetes, pero ahora estamos encontrando personas con 40 años, 30 años con estas condiciones y eso es preocupante.
Sí, obviamente es preocupante para las situaciones que viven tanto niños que, como bien tú comentas, no realizan tanta actividad física, por tanto es importante incentivarlos a que sí tomen ciertos deportes, etcétera. Y también para la tercera edad, que es un sector de la población en el cual está como un poco, no marginado, pero que sí realiza menos deporte o menos actividad física. Mm. ¿Cuáles son las recomendaciones particularmente para este último grupo que te comentaba yo, que es la tercera edad? Importante trabajar con las personas mayores, principalmente ejercicios, obviamente ejercicios cardiovasculares, que son los que se activan a nivel de aparato circulatorio, donde, para dejarlo bien claro, es como un ejercicio de larga duración y de baja intensidad, pero una intensidad, yo siempre les digo a esta, le digo a mi mamá sobre todo, que no tiene que estar caminando como si estuviera de paseo, sino que tiene que darse como un ritmo donde esto generalmente es una caminata más o menos rigurosa, que no dure menos de 12 a 15 minutos y alternando siempre con ejercicios de fortalecimiento muscular, porque los adultos mayores presentan cambios a nivel de su síntesis de proteína que hace que sus fibras musculares cambien su forma y su función, lo cual genera que tiendan a caerse fácilmente y no logren mantener o contraer musculatura frente a eso. Y además ejercicios de equilibrio. Eso básicamente, esos tres puntos importantes son para trabajar en adulto mayor. Y en ese sentido, Patricio, es decir, salir a caminar, obviamente si hasta el contexto lo permite, ir a, por ejemplo, un adulto mayor cuando va a comprar el pan, etcétera, ¿también se considera actividad física o es más recomendable que sea como una especie de sesión en la cual salga a caminar con un cierto ritmo, digamos, como tú bien lo planteas? Sí, en general cuando uno habla de actividad física, la literatura la define como cualquier actividad que aumente tu metabolismo basal a través de la contracción muscular. Por lo tanto, el levantarse en la mañana y salir a caminar ya está haciendo actividad física. Lo que hay que hacer es aumentar nuestra actividad física y se puede decir que una sugerencia es que cuando vayan a comprar el pan piensen que van a cobrar su pensión al banco, están a 2 cuadras, son las 2 de la tarde, pero no pueden correr. Un poco como esa que ellos se sientan, ya sé cómo tengo que ir. Claro. Es enérgica esta caminata, pero también es importante que ellos siempre hablen, porque cuando hacen ejercicio y el ejercicio es submaximal, o sea, estamos llegando al máximo de nuestra capacidad, las personas aparece un signo que se llama disnea, que las personas empiezan a jadear, por lo tanto les cuesta hablar. Y si tú quieres salir con un adulto mayor y salen a caminar, es importante siempre conversar con ellos para saber que no le está afectando en demasía el ejercicio. Ujú. Patricio, y una de las formas, digamos, recomendaciones para contribuir con esta falta de actividad física o realizar más deportes es justamente ahora que nos acercamos a periodos navideños en los cuales las personas compran un poco más de regalos, ya sea por internet de forma online o bien hacen pedidos, etcétera. Entregar ciertos regalos que motiven a la población a realizar más deportes con ciertos elementos que son del área deportiva. ¿Qué tips nos puedes entregar frente a eso? Mira, es difícil luchar contra la corriente frente a las tecnologías que hay. O sea, a los niños lo más probable es que uno de los regalos que hayan pedido sean algunos juegos electrónicos, cosas así. Por lo tanto, los papás que efectivamente quieren hacer este regalo, tratar de promover de que sean regalos que hagan que el chico se levante del asiento. Por lo tanto, van a regalar, no sé, no voy a dar marcas, pero hay algunas eh, consolas donde tú puedes hacer movimiento y la misma consola te lee y esto genera que el chico se esté moviendo y regalarle juegos que involucren deporte. Entonces ahí pueden practicar tenis, fútbol, atletismo, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que siempre, y ya ha salido en las estadísticas, que el regalo más regalado, valga la redundancia, es la bicicleta. ¿Ah? Ujú. La bicicleta siempre ha sido un buen regalo y yo creo que no porque estamos en pandemia o en esta condición hay que dejar de hacerlo.
Incluso es tan importante este tipo de regalos que promueve que los chicos tengan otras capacidades, donde trabajan el equilibrio, la fuerza, la resistencia, su capacidad de poder quitarle el miedo a las cosas, en el sentido de que son un poco más osados. Pero siempre, siempre es importante que cuando se tome algún tipo de determinación, también los padres acompañen a sus hijos. Es tan fácil darse el tiempo de poder acompañar a tu hijo. Imagínate que le puedes comprar una bicicleta, tu casa queda cerca al colegio y pueden juntos generar o ver una ruta más adecuada para ir y volver del colegio, la más segura, y esto también te sirve como desplazamiento y medio de transporte, sobre todo para evitar las aglomeraciones en el transporte público, No, sin una vez duda, una vez que regresemos. ¿Mm? claro. Y en ese sentido, o en esa línea, ¿hay ciertos productos o ciertos elementos destinados para entrenar o ejercitar ciertos grupos musculares en particular? ¿O bien son cualquier tipo de producto o objeto deportivo Mm. es recomendable para, entre comillas, salir del sedentarismo en el fondo? Cuando uno tiene las ganas de hacer ejercicio, incluso con cualquier cosa puede ser, uno puede tener una casa. Nosotros en algún momento en la universidad trabajamos con personas mayores un, un proyecto que se llamaba La Casa Activa, donde a través de todos sus insumos, de sus sillas, sus bolsas, sus kilos de arroz, empezamos a hacer ejercicio y trabajábamos con ellos. Y no necesitábamos ningún implemento. Básicamente, siempre lo que te decía, hay que asesorarse de un experto, de una persona que sepa lo que está haciendo, porque es muy, muy fácil engañarse con lo entretenido. Una de las cosas que yo siempre hablo es que el ejercicio tiene que tener tres características, que tiene que ser efectivo, o sea, que logre lo que yo estoy diciendo, tiene que ser seguro, que me proteja, que no me arriesgue a que yo pueda provocar alguna lesión y además debe ser muy entretenido. Pero hay gente que se preocupa solo de lo entretenido. Si te pones a pensar y si yo le pregunto a la comunidad que está escuchando o a ti, si yo les pregunto cuál es la mejor clase, cualquiera que esta sea, la mejor clase grupal que existe, eh, muchos te van a decir la zumba, el spinning, el crossfit, el TRX, el ejercicio funcional, etcétera. Pero yo siempre les digo, la mejor clase para una persona es aquella donde la persona sale destruida, donde dice, ¡oh, qué buena la clase! No me puedo mover, me duele todo el cuerpo, no me toquen, por favor. Y eso es una clase que para esa persona es muy entretenida, pero a su vez puede causarle mucho daño. Entonces, hay que tener ojo con eso. Claro, o sea, y siempre considerando la expertise de una persona que tiene los conocimientos, digamos, como tal, como lo planteas tú, porque a veces, o sea, muchas veces, tal como lo comentabas, puede uno incluso, no sé, rellenar unas botellitas plásticas con arena y Mm. tener como peso con eso, o bien utilizar la mochila con un cierto peso para hacer ejercicio en la casa, pero siempre considerando la opinión de un experto. Esa es la recomendación que tú entregas básicamente. Sí, efectivamente, bueno, ahora con las redes sociales aparecen muchos influencers que es porque tienen un buen físico, porque entrenan, pueden creer que pueden prescribir ejercicio y eso es muy delicado, muy delicado. ¿Ya? Entonces, efectivamente, puedo comprar muchos implementos, el mercado te lo ofrece. O sea, tú te metes a una plataforma y te llega a tu casa, como bien decías tú, y lo puedo ocupar de muchas formas, pero siempre asesorado por un profesor de educación física, un técnico deportivo con título técnico o profesional que te justifique lo que está haciendo. Es muy importante que la persona, si yo le pregunto algo a la persona que me está haciendo o me está diciendo que haga un ejercicio, que sepa responderme por qué lo estoy haciendo. Y eso no es tan fácil. Sí, sin duda. Mm, Efectivamente, es necesaria esa opinión tanto de un profesor de educación física o como un técnico en áreas de salud deportiva, etcétera, mm, que pueda entregarnos esa recomendación antes de enfrentarnos a cualquier tipo de actividad mm. deportiva, digamos.
¿Qué soluciones, Patricio, ves en el corto o mediano plazo para realizar un poco más de actividad física, deportes, etcétera, aún estando con la pandemia encima? Las recomendaciones están, ya han cambiado. Yo creo que al inicio de la pandemia se hicieron muchas recomendaciones desde la experiencia de los expertos, donde una de las cosas que más se va a dar siempre es el distanciamiento físico, y hay ciertas recomendaciones que tienen que ver si estás caminando, si estás trotando o estás andando en bicicleta, la cual va a medida que va pasando de caminar, trotar y andar en bicicleta, va aumentando el distanciamiento, desde 1 metro hasta 15, 20 metros. El uso de mascarillas también en algunos momentos se dice o se dijo que podría generar algún problema a nivel del aparato respiratorio, porque la mascarilla provoca concentración de CO2 y esto genera hipercapnia y disminuye la concentración de oxígeno, pero la semana pasada, de hecho, leí un artículo que demostraba que el uso de mascarilla no disminuía la concentración de oxígeno y tampoco generaba la hipercapnia, sino que solamente era esta sensación de respirar aire caliente, que es un poco lo que sienten las personas cuando hacen ejercicio, porque como eliminan y empiezan de nuevo a tomar aire, falta esta sensación de frescura. Pero mientras no exista la seguridad de que el virus fue erradicado, yo creo que estas recomendaciones van a existir durante mucho tiempo y hay que estar preparado que de aquí al 2021 esto va a ser muy similar a como está ahora. Por lo tanto, la recomendación es que tratemos de hacer actividades en lugares, espacio abierto, que es lo que se está viendo actualmente. ¿Mm? Bien, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conversación, por todos estos detalles, por la importancia también de realizar deporte, de realizar actividad física, y todas las recomendaciones que consideran necesarias desde Pedagogía en Educación Física de la Universidad San Sebastián, por todos los tips también que nos ha entregado sobre qué regalar y cómo estos regalos podrían incentivar el desarrollo mayor de deportes dentro del hogar, en niños principalmente, que como tú bien comentabas, experimentan un poco más de sedentarismo, lo cual perjudica su estado de salud, etcétera, en un futuro próximo, digamos. Así que te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información. Muchas gracias, Jim. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Un abrazo. Muchísimas gracias, lo reitero nuevamente. También me aprovecho de despedir de nuestro querido público, el cual siempre es fiel con nuestras entrevistas, nos acompaña, nos manda mensajitos, etcétera. Así que les mando un abrazo también a nuestro público. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima edición de Soy TV. Chao. Adiós.